Initiating System 1. System 1 loaded. Bye, sucker. You die, sucker. 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 Hola queridos creepypasteros. Desde que subí el Creepypasta Show de la SCP, muchos de ustedes me estuvieron pidiendo una secuela. Pues, ha llegado la hora de ese vídeo. Para informarles, en este vídeo me concentraré solo en exponer algunos de los tantos objetos que esta fundación posee. Si deseas saber qué es la SCP, por favor ve el volumen 1, pues ahí, explico todo lo esencial que se debe saber de esta fundación. Si aún no ves la parte 1, aquí te dejo una anotación, la cual puedes cliquear para ver la parte 1. Ahora que esto está claro, podemos empezar. SCP-115. El camión de juguete. SCP-115 es un camión de basura de juguete, sin marcadores de identificación o etiquetas para identificar a su fabricante original. Sin embargo, a diferencia de camiones de juguete regulares, el SCP-115 pesa tanto como el vehículo real que representa, aproximadamente 90 toneladas. Actualmente se desconoce cómo el vehículo pesa tanto. Se hizo un análisis de la composición del 115, y se reveló que está fabricado del mismo plástico barato utilizado en otros juguetes del mismo tipo. Este SCP se separa en dos partes. El SCP-115-1, que sería el camión de juguete en sí. Y el SCP-115-2, que consiste en el control remoto de este camioncito. El SCP-115-1 es también capaz de movimiento motorizado y puede funcionar exactamente como un camión de basura normal, exceptuando el hecho de que es varias magnitudes más pequeñas. Está controlada por SCP-115-2, que se asemeja a una muy modificada versión de un control de auto de juguete. SCP-115-2 puede controlar los movimientos del camión, a pesar del hecho de que SCP-115-1 carece de cualquier tipo de receptor de radio o partes mecánicas. SCP-115-2 no funciona con cualquier dispositivo de radio controlada, pero por lo demás funciona exactamente como un controlador de radio corriente, incluso requiriendo pilas para funcionar correctamente. Las pruebas han demostrado que, además de su peso anormal, este SCP también tiene una capacidad de transporte similar a la de sus homólogos de mayor tamaño, siendo capaz de llevar aproximadamente 120 toneladas de carga. Además, SCP-115-1 también parece necesitar combustible diésel para funcionar. Hay un puerto pequeño en su lado izquierdo que permite llenar de combustible, aunque almacena y consume tanto combustible como un camión de basura regular. Cómo se consume el combustible diésel, así como dónde se almacena, son temas actualmente en estudio. Este es definitivamente un camión pequeñito pero poderoso. SCP-049.
SCP-049 es un ser de apariencia humanoide, que parece estar vestido con la vestimenta típica de los doctores que combatían la peste negra en el siglo XVI. A pesar de que esta vestimenta parezca ser ropa, un estudio demostró que esta fachada forma parte de la estructura física del 049. Siendo la capucha y la máscara una mezcla de piel y cartílagos que aún está en estudio. Las manos del 049 contienen un poderoso veneno, que es sumamente letal para los seres humanos. Si se llegase a recibir un toque del 049, el sujeto infectado sufrirá una terrible agonía y morirá en cuestión de segundos. La duración y efectividad del veneno es variable según el sujeto envenenado. Después de que la víctima caiga muerta, el SCP-049 tomará un bolso del cual sacará varios instrumentos de operación, como bisturís, cuchillos y pinzas. En este momento el sujeto muerto se convertirá en el SCP-049-2, ya que se transformará en el denominado paciente del Dr. Plaga. El doctor comenzará a retirarle órganos al paciente, y a la vez a inyectarle una sustancia desconocida al 049-2. Si el doctor es interrumpido durante la operación, se volverá extremadamente hostil en contra de quien lo esté molestando, llegando al punto de matar a sangre fría. Después de 20 minutos de terminada la operación, el cadáver del SCP-049-2 se reanimará, aunque sin funciones cerebrales, y se mostrará tranquilo hasta que se encuentre con otro humano. En ese momento su nivel de adrenalina se elevará en un 300% e intentará asesinar a cualquier humano que se cruce en su camino. En síntesis, el SCP-049 crea esclavos zombie. Aún revividos, estos zombies pueden ser asesinados. El SCP-049 parece entender inglés y formular palabras con un marcado acento británico. Resulta muy curioso que, a pesar de que el doctor asesine a sus víctimas, este afirme constantemente que los está curando. SCP-096. El niño. El SCP del que les hablaré ahora, puede ser fácilmente considerado uno de los objetos más aterradores de la Fundación. El SCP-096 es una criatura humanoide que mide aproximadamente 2,38 metros de altura. El sujeto muestra muy poca masa muscular, el análisis preliminar de su masa corporal muestra desnutrición leve. Los brazos están totalmente fuera de proporción con el resto del cuerpo del sujeto, con una longitud aproximada de 1,5 metros cada uno. La piel, en su mayoría, carece de pigmentación, llegando a ser de un color gris claro o a veces blanco, y no hay indicios de ningún vello corporal. La mandíbula del 096 tiene la capacidad de abrirse hasta 4 veces más de lo que cualquier humano promedio puede. Otras características faciales siguen siendo similares a un humano promedio, con la excepción de los ojos, que también carecen de pigmentación, siendo completamente blancos. Se desconoce si el 096 es ciego o no. El SCP-096 normalmente es extremadamente dócil, los sensores de presión en el interior de su celda indican que gasta la mayor parte del día apoyándose en la pared. Sin embargo, cuando alguien lo ve a la cara, SCP-096 es, ya sea directamente, a través de la grabación de vídeo, o incluso una fotografía, entrará en una etapa de angustia emocional considerable. SCP-096
096 cubre su rostro con sus manos y comienza a gritar, llorar y balbucear incoherencias. Aproximadamente 1 o 2 minutos después de la primera visita, el SCP-096 comenzará a correr hacia las personas que vieron su rostro, que de ahora en adelante se denominarán como SCP-096-1. Las velocidades documentadas han variado de 35 km por hora hasta 60 km por hora, esto parece depender de la distancia de SCP-096-1. Hasta ahora, ningún material conocido o método puede impedir el avance del SCP-096. La posición real de SCP-096-1 no parece afectar a la respuesta del SCP-096, sino que parece tener un sentido innato de la ubicación de SCP-096-1. Afortunadamente, esta reacción no se produce con representaciones artísticas.